Perfecto. Bueno, bienvenidos. Otro episodio del Club Bemol. Eh, Esto va a ser un espacio que lo llamamos Mesa Abierta, donde nos vamos a encontrar con Lucas Gibbs, que me acompaña hoy, gracias Luco, para charlar de música, a veces con algún tópico muy marcado, a veces no tanto. Eh, y fuera de lo que son los episodios, quizás con entrevistas y demás, va a ser un lugar de encuentro para, nada, hablar de música más libre, charlar, comentar, así que bueno, nada, eso. ¿Cómo andas, Luco? ¿Todo bien? Casi Marito, todo bien por suerte. Gracias por conectar de Bienvenido. vuelta. Y nada, un placer acá de vuelta presentarme en Club Bemol. Sí, sí, total. Bueno, la última vez que nos encontramos acá, nada, fue con la razón de la charla fue un poco de la música que estabas haciendo vos, tu último lanzamiento, que salieron una charla hermosa, salió, no sé si después la pudiste volver a escuchar, pero salieron temas lindos, eh, y se abren como distintas aristas y creo que podríamos haber quedado charlando horas. Eh, Sí, sí, no estuvo muy sé, buena. eh, yo me quedé pensando cuando tocamos el tema del audio y los solos y demás, eh, ¿tenés ganas de hablar un poco de eso? ¿De audio? Obvio, obvio. No soy un especialista en el tema, Mm. pero obviamente, sí, obvio. Lo que. No, porque ponele, no sé, a ver qué opinás vos como violero. ¿Tenés una guitarra, ponele un audio de guitarra preferido? Yo me acuerdo, en su momento tenías una Schecter que era hermosa y que creo que no, yo creo que no tenía esa marca mm, muy en el radar, boludo. Te diría que hasta que la sí, conocí ahí con esa épica Schecter sí. guerrera. Sí, es interesante eso que mencionás, porque siento que también es verdad que si te pones a pensar, bueno, y hablar hoy en día, como que hoy en día el tema de las guitarras, tampoco estoy tan metido en como cuando era más chico, obviamente, en el Mm, mundo rock, por decirlo así, o rock, metal, lo que sea, pero si te pones a pensar es como que para mí, por lo menos, y para vos probablemente también, como cuando estabas creciendo, en los videos de MTV, en los distintos genes, o sea, la guitarra tenía un rol bastante importante, ¿no? re. En la música en general y visualmente también, y es como que un poco bueno, como el rock y todos estos géneros que eran más instrumentales en términos de usar instrumentos se fueron modificando hacia lo digital que tenemos hoy, es como que siento que vos decís Schecter, yo digo, hoy dónde ves una Schecter? Ponele. Asumo que sigue Real. existiendo la empresa, no sé, Nada, ¿entendés? seguro, boludo, Pero, seguro. pero en ese momento era la guitarra de los metaleros. Y era una Real. marca grosa de los metaleros. O sea, como que por ahí, no sé quiénes eran los que lo usaban, pero me parece que como que te diga, en esa época, eh, yo creo que debe ser una guitarra de principios de los 2000 me parece a mí, probablemente, ¿ves? Y es una guitarra que, que no me acuerdo, se la compraron a mi hermano eh, y, y después me quedó a mí. Entonces yo la seguí usando un poco por eso, pero esa viola sí, la sigo teniendo, pero bueno, sí, me hiciste pensar un poco hablando del tema del audio también, como siento que no ves tanta diversidad de guitarras hoy en día, ¿viste? Me quedé pensando en eso, no sé por qué cuando mencionaste la Schecter, Es que, en vez de boludo, llegar al audio de hoy en día, en vez de llegar al audio de hoy en día, me quedé pensando en como, qué loco que en un momento eh, la cantidad de diversidad de instrumentos que había, ahora me puedo pensar y digo, sería mucho más raro ver una Schecter hoy, creo, porque tampoco ves tantas guitarras. Y si las ves, son siempre más o menos las mismas, pero bueno, sí, sí, esa fue la guitarra eléctrica. En realidad no fue la primera. La primera que tuve era una ESP de vuelta. ESP, ESP era una marca metalera. Kirk Hammett usaba una ESP, ponele, en un momento de Metallica.
Eh, y sí, nosotros tocábamos metal de chicos. Tocábamos metal con mi Increíble, hermano. boludo. Tocábamos metal. Entonces, es verdad, teníamos unas violas que la distorsión de la Schecter es muy metalera. Y no sé, era muy interesante esa guitarra, pero Boludo, bueno, después sí, con el tiempo, porque de sí, hecho, tocando juntos nunca tocábamos metal, boludo, y esa viola iba muy bien, pero totalmente, me acordé de esa totalmente. viola y de esa marca mientras hablaba, porque si me la tengo que jugar, probablemente, o sea, creo que, bueno, sí, a partir de ahí te diría que vos tenés una cierta relación con la Stratocaster, ¿no? Sí, después de eso la reemplacé por la Stratocaster, que es como más obvio. Es como, Mm. Es que es también versátil, es boludo. entendible por qué, ¿no? Eh, y también creo que uno cambia porque es divertido cambiar, ¿no? Al final del día. Eh, sí, sí. La Stratocaster, bueno, igual yo siento que yo no diría que yo tengo una relación personal con la Stratocaster porque como que a esta altura siento que es como decir, no sé, siento que los que tuvieron una relación personal con la Stratocaster fueron los que la popularizaron, probablemente, ¿entendés? Eh, Mm. pero es verdad, o sea, lo que quiero decir es que si yo tocase la Schecter ahora, consistentemente, es como que siento que eso sería algo muy particular, que es como, bueno, me gusta tanto el sonido de la Schecter que no quiero otras guitarras, pero siento que la Stratocaster es como, no sé, es como un estándar, me parece a mí. Es como un Sí, sí, estándar total. que, sí, es como que al final algunos lo eligen porque resuelve y, sí, no sé qué es, no sé qué es realmente lo que hace que sea eso. Lo que a mí me parece muy interesante es que la historia de la Stratocaster era una guitarra barata cuando Mm. empezó, era una guitarra económica, ¿entendés? Cuando empezó Fender, ¿no? Y ahora es como el pináculo, pero la idea era que era como algo hecho de una manera eficiente y barato y después los monstruos lo transformaron en lo que es hoy, ¿no? Mm. Como los tipos que agarraron una Stratocaster y yo creo que siempre hubo como una cosa Gibson contra Fender, ¿no? Pero como la Les Paul, que era medio más jazzera, la Schecter era un poco más ese estilo, y después la Stratocaster no sé, tiene esa cosa medio blusera y versátil, ¿no? Que eso está bueno también, ¿viste? No sé qué tiene, pero hay un feeling ahí Boludo, que, ¿no te que sí, parece? O sea, no estoy descubriendo nada nuevo, pero es loco pensarlo así. Es medio loco que los instrumentos, tipo, no sé, desde que crearon la Strato hasta ahora, es la misma viola, boludo. O sea, son cosas que la tecnología avanzó en un montón de sí, cosas que vos decís, che, esto cambió mucho, se sí, mejoró, o sea, podés tener como distintas opiniones sobre hacia dónde nos sí, está llevando eso, pero vos agarrás un estrato del 1960 y agarrás una ahora, hay diferencias, obvio, pero digo, esencialmente la misma viola, o sea, habrá cambiado la madera, habrá cambiado la calidad de los componentes, lo que sea, pero es la misma, o sea, la tecnología aplicada hacia el instrumento es el mismo, mismo diseño, mismo... eh, es increíble sí. eso, boludo. No solo eso, sino que guitarristas que son casi 100% guitarra, como tipos que tocan en G3, ¿no? Estoy hablando de Uf, lo que sería como los Paco de Lucía de la guitarra eléctrica, buscan guitarras del 57, del 58, pagan fortunas por esas guitarras, porque quieren esas guitarras, porque son lo más buscado, ¿no? Cuando empezás a indagar en el mundo Stratocaster, obviamente aparece toda la parte medio coleccionista, total. y son las guitarras como, en realidad, las viejas de esa época, porque después tenés distintas épocas, ¿no? Pero de esa época son como el pináculo, ¿no? Porque se hacían con una madera que después eh, se protegió, entonces no la pueden hacer más con esa madera y distintas cosas que hay gente que busca guitarras viejas, Sí. profesionales, digo, no coleccionistas, digo, tipos que van a tocar recitales todos los días y tienen por ahí tres guitarras, una del 57, otra del 56, tienen las Sí, primeras sí, 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 sí. Stratocasters
porque dice, es lo contrario de la idea de la evolución tecnológica. Es, no, 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 dame la vieja, vamos a buscar una vieja. Entonces, una vieja es mucho más cara que una nueva. ¿Entendés? Sí, Eso quiere total. decir que, ¿entendés? Es como, sí, es muy loco eso, es muy loco que sea así, pero, pero bueno, sí, es como vos decís. Supongo tendrá que ver con la madera, me imagino, más que nada, ¿no? Porque... Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con la madera, pero también me parece que si te pones a pensar como en muchas cosas, en muchas áreas de la vida, parecería que hay como un pico que mm, se logra y después no superás. Si te pones a pensar, otro ejemplo son los aviones, ¿no? Como que, por ejemplo, no cambió tanto el diseño en los últimos 30 años, ¿no? De los aviones. Sí, cambiaron cosas. Pero digo, al final el modelo de negocio no es, che, vamos a hacer un avión nuevo, que sea más rápido, que sea más... No, es como decir, vamos a hacerlo más... Es más, vamos a reducir el espacio adentro, ¿viste? sí, Para sí, meter que más entre más gente, gente, más incómoda. más incómodos. Entonces, y yo creo que hacen eso porque es como que hay momentos de la historia y en los instrumentos lo ves, que es como hay un momento de innovación. Y después de eso, es como que Fender vende la marca y después la compra un grupo inversor y no sé qué, y eventualmente es como, che, el objetivo ahora es generar ingresos. Y por ahí la innovación, si te va a llevar a generar ingresos, genial. Pero si no, no. Si no, no es necesaria. Y entonces esa es la diferencia. Que el tipo que le puso el nombre obviamente tampoco se quería quedar en la calle, pero digo, todo su locura era hacer una guitarra buena. Después cuando esa empresa, viste, empieza a expandirse y pasa por múltiples manos, yo creo que empiezan a haber otros intereses. Y con la música lo ves para mí en muchas áreas, no solo en el área de los instrumentos, pero definitivamente pensás en eso. No es que, obviamente, no quiere decir que una Stratocaster nueva no va a ser fiel Mm, al modelo de la Stratocaster, pero cuando estás hablando de la evolución, decís, che, ¿por qué la del 57 sale 5 veces más que, que la del 2020? Y no es por un tema de colección, es un tema para tocar en vivo. ¿Ves? Es un tema de sonido, es un tema, ¿qué será? sí, es un tema Entonces, de rendimiento incluso. es un tema de los componentes. Yo creo que es verdad que hoy en día se popularizó más el plástico, me parece a mí, ¿no? Como que no sé qué es porque no soy un luthier, pero sí sé sí sé que en el mercado de los Stratocaster las viejas valen mucho. Eso, Sí, boludo. eso sí sé, Pero- eso sí sé. y es muy loco, viste, que nada, si te pones como muy nerd en el tema y entras y qué sé yo, capaz que incluso hay, no sé, otros modelos o lo que sea, que capaz que te la agarra un luthier o alguien que quizá que está más adentrado y te dice, no, esta es una, no sé, entre el 90 y el 92, estas son buenísimas, tipo, después Bueno, las del 93, obvio, no, estas no van. claro. Sí, sí, hay una época, acá es donde le puedo empezar a pifiar, pero creo que es em, porque Fender, cuando el tipo vende la marca a otra empresa, Mm, hay una época mala de Fender. No me acuerdo si son los 70s, que es cuando la compra esta empresa. Y yo no sé si Fender la vuelve a comprar más adelante. O pasa algo, pero hay una época mala de Fender en mm. general. Eh, Así que sí, no sé, eso pasa, por ejemplo, con los violines. Hay una época, hay un violinista muy famoso, no sé si, no, un violinista, no, un constructor de violines, creo, que se Ok, llama Stradivarius. Y Stradivarius, sí, los violines Stradivarius son como, no sé, valen, no sé cuánto valen, pero son como la eminencia de los violines, me parece. Porque se construyeron en un momento particular de Europa cuando hubo un clima, un tema con la madera. Después esa madera, como decís, no la puedes conseguir, claro, claro. o algo con el clima, ¿entendés? Entonces no los puedes volver a hacer. Y esos violines hoy valen, no sé, una fortuna porque
de vuelta, como hay una época premium, ¿viste? Que pasaron cosas que llegó a eso, después no se vuelve a replicar, ¿viste? Eh, Así que sí, bueno, y en el audio eso se revé, porque yo escucho discos viejos y me sorprende lo bien que suenan, y escucho cosas nuevas que no me... No, yo no sé, sí, yo nunca fui de como el progreso es algo lineal, ¿viste? Siempre va para adelante, ¿no? Mm. Yo creo que yo nunca, no pienso eso en general. Tampoco soy un utópico del pasado, pero yo pienso que hay muchas cosas que se ven. Es algo, por ejemplo, lo veo en los autos también. En los Bueno, autos, boludo, es re, creo que es re comparable con los autos. El tema sí, puntualmente de los instrumentos, esto que decías vos, tipo, tal de tal época y capaz que te sale más caro que una viola nueva, creo que con los autos también debe pasar, boludo, con los de colección más que nada. claro. Con los de colección pasa. Ahora yo estaba pensando, porque justo tuve un tema con mi auto que empezó a tener problemas Mm. y también tiene muchos kilómetros el auto, ¿no? Entonces, tengo que comprar un auto nuevo, o quiero comprar un auto nuevo, porque bueno, estar arreglándolo todo el tiempo me sale plata, Sí, obvio. pero cuando lo fui a ver, es difícil entusiasmarse un montón, porque los autos nuevos lo que tienen es, sí, tenés la pantallita adentro, tenés esta cosa con Bluetooth, tenés este Wi-Fi, no sé qué, que digamos, son juguetes, porque digamos, eso, si vos tenés eso, pero los componentes físicos del auto, se nota que son de otra calidad, ¿entendés? Se nota, Mm. al igual que con un montón de cosas, pero digo, se nota, por ejemplo, em, Los digamos, interiores del auto, ¿no? Esas en cosas. los interiores, sí, viste, como que es todo un poco más, por eso digo el término un poco de plástico, em, pero es un poco más, no sé, como, sí. Mira, yo creo que no sé tanto de motores como para opinar, pero lo que quiero decir es, de vuelta, volviendo a este tema, que hay momentos que se producen cosas que, o sea, no todo el tiempo, digamos, que viene mañana es mejor, me parece a mí, en términos de... Por ahí tenés más eficiencia, ¿ves? Y por ahí es donde cambian las cosas. Pero eso no quiere decir que es mejor, es simplemente más eficiente. Entonces, eso es un poco lo que creo de los autos y los instrumentos en general, ¿viste? No, Em, estoy de lo- acuerdo sí, y incluso también pensándolo en términos de audio, viste, de pedales y etcétera. Nada, viste, como que de repente la tecnología llega a un punto que es como el auge, viste, la facilidad de decir, no, boludo, me compro una pedalera con múltiples efectos y uso un, no sé, un delay digital y qué sé yo, el auge de eso y de repente volver a, che, pará, pero el delay analógico, el reverb que tenía el ampli, que es realmente un resorte, es sí, increíble y no lo puedo igualar con... Después quizás la tecnología pega otro saltito y decís tipo, che, bueno, ahora lo digital es tan bueno como... Pero como que es eso de decir, che, bueno, no solo porque... No porque es nuevo y es un poco más fácil, es mejor, boludo. Entonces, creo que es como... está en constante ahí como y esa batalla. los pro, digamos, los que estás mirando qué cosas usan, no usan tantas cosas nuevas, me parece a mí, en mi Mm, experiencia, ¿no? Con la gente que yo vi, los estudios que yo fui y los músicos que vi, lo que tienen, no los ves como quiero el último modelo, ¿viste? Eso es, en mi experiencia, lo que yo observé con el tema de la música. Observé muchas veces eso, pero... em, eso es más que nada para el tipo de música que yo hice por ahí, que no es, obviamente no es electrónica, no es digital, ¿viste? Entonces, mm. eh, en mi experiencia, eso es lo que yo observé, pero bueno, es verdad que depende un poco qué estás buscando y, y sí, ¿viste? Como por ahí, sí, como que si te pones a pensar, no sé, depende un poco del género que haga, ¿viste? Para mí, si vamos a hablar de sonido, que vos recién me preguntabas, qué tipo de audio me importa. A mí la guitarra me importa, pero no me importa tanto como el amplificador. Y el Ahí amplificador, va. me parece a mí que una vez que usás un amplificador
como el que tengo yo, que para mí es un amplificador, que no es un amplificador viejo, pero es un modelo viejo, que es un vintage valvular. Es un tope de gama, eh, boludo. Es como, claro, no es un modelo viejo, pero es como, quizás que la comparación no es ideal, pero es como, para mí, como decir, che, en términos de autos, ponele, porque pintó esta comparación, es como que te compraste un Corolla. No es un Corolla viejo, pero es una línea Corolla que viene de años ¿entendés? Entonces es mierda, este auto no se rompe, anda bárbaro, o sea, este ampli no se rompe, anda bien, tiene un buen efecto de reverb que creo que en el tuyo es analógico. eh, Creo que va por ahí, sí, ¿no? sí, exactamente. O sea, a ver, ¿cuál es la ineficiencia de lo que tiene? Es que en realidad para mí ninguna, pero por ahí em, hay gente que se queja de que lo tenés que transportar y se te pueden romper, Mm, viste, las válvulas. sí. Em, bueno, para mí eso es un detalle, honestamente, nunca me pasó, pero... O por ahí que es más caro. Bueno, al final sí, eso es algo que... Eso también tiene que ver. El tema del costo Mm, no puede estar afuera de la ecuación. ¿No? De vuelta, volvemos a que la Fender Stratocaster era una guitarra barata, por lo que yo entiendo al principio. O sea, la idea que tenían era hacer algo más económico. ¿No? mm. Em, y es tan difícil verlo así hoy cuando ves que, no sé, está John Mayer buscando una Strato del 57 que debe salir $20.000 para tocar en vivo. Y en ese momento era la guitarra barata. Era la guitarra que iba a estar ahí y no sé, por ahí te salía $200. Entonces, es loco eso, pero uno no se puede olvidar de que muchas veces las empresas en general estaban buscando reducir costos al igual que hoy. Y yo creo que en algún momento dijeron, che, el valvular es más barato hacer algo digital por transistores o no sé cómo funciona eso, pero que no sea Mm. valvular, ¿viste? Es más barato. Y Seguramente bueno, tenga que ver, hablando mal y pronto, porque bueno, también me meto en un área que probablemente no manejo del todo, pero me imagino que la placa de audio, lo que fuera que tenga ahí adentro, un ampli completamente, digamos, así como digital, debe ser mucho más fácil de ensamblar como en masa, que salgan así como pan caliente, que el tema valvular, seguro. Debe un poco tener que ver con eso también. y yo diría que para usar la palabra, yo diría es menos artesanal. ¿Ves? Todo se vuelve Exacto. menos artesanal, más producción en serie, más producción en masa. Entonces es como que llega un punto en el cual, por eso digo que, y sobre todo cuando una empresa me imagino que se empieza a despegar de sus creadores iniciales, cuando el tipo que ya no le está escribiendo Fender en el mango, ¿ves? El tipo por Mm. ahí vende la empresa y se va, se retira, y bueno, va cambiando también la gente que maneja la empresa, ¿ves? Entonces, eso influye, me imagino, en el resultado del producto, pero al final del día sí, pienso que a mí hoy me costaría decir, ah, sí, agarro este amplificador. Igual, es verdad que usando pedales podés buscar un sonido, pero no es lo mismo que para mí el valvular es muy leal, genera algo que es muy atmosférico. Y Mira, lo hemos vivido en carne propia, por lo menos yo he vivido la diferencia de, no sé, grabar algo en la compu y agregarle un plugin o un pedal analógico incluso, a sí, que vos me grabes una viola y hacer tipo micrófono al ampli y claro. el resultado es increíble, boludo. Sí, sí. Y de vuelta volvemos a que los productores, si te juntás a grabar con alguien, va a favorecer eso. Generalmente, en mi experiencia, la gente con la que yo he grabado es raro que me digan, vamos todo por línea y lo retocamos con algo, ¿viste? Claro. Em, pero bueno, por ahí el productor que tiene que sacar cosas todo el tiempo, más en masa, está Sí, como obvio. diciendo, che, esa diferencia en un celular, hoy la gente usa el celular para escuchar música, no la vas a percibir. Así que, sí, para vos que te fijás o estás esperando, viste, tal cosa, Mm. bien, por ahí para una publicidad, viste, como que vamos a Sí, usar instrumentos virtuales. Entonces, sí, claro, o como sí, decías vos, depende del género también. Supongo que hay géneros que
che, no importa que la viola salga súper limpia, No, reverberosa, no, analógica, es como, no, sale. no, pero sí estoy 100% seguro que hace poco me pasó que un amigo que hace música para publicidades, y bueno, para películas también, ¿no? No solo para publicidades, pero me pidió, me dijo, che, vos tenés ese amplificador, ¿te puedes grabar algo para tengo que hacer algo, ¿viste? Necesito estas guitarras. ¿Puedes grabar algo con ese ampli? Bueno, dale. Y por algo me lo preguntó, Sí. porque Estaba sabía que buscando, si yo necesitaba ese microfoneo audio. eso, sí, exactamente. Y después se lo mandé y lo usó. Entonces es como que, sí, es como un caballo. ¿Entendés? Es como una es una herramienta de trabajo, en realidad. Sí, Que exactamente. claramente si alguien me dice, che, ¿qué opinas de esto? Yo te digo, como decís, es como Toyota. Como decir, mira, Fender valvular es Toyota, o sea, va a durar un montón. Yo creo que se va a volver de colección, y no lo querría vender. O sea, Mm. es como que es no sé, y la verdad es que qué sé yo creo que cuando algo te funciona, lo seguís usando y no te lo cuestionás. Y a mí me pasó con eso, ¿viste? Con el, con el amplificador. Yo siento que el amplificador importa más que la guitarra. No importa tanto la guitarra, sino es como que, y eso me pasó cuando fui a comprar una guitarra, que el tipo me dijo, che, ¿y qué amplificador tenés? ¿O qué amplificador vas a usar? Porque como que no dice nada. em, es como un poco, no sé, como que las dos cosas creo que van bastante de la mano, ¿viste? Em, Así que sí, eso definitivamente yo diría que ese Fender valvular medio vintage, es bastante, digamos que gente que no le importa mucho la música y no son frikis del sonido han venido y me han dicho, wow, ¿qué en qué Sí, suena eso? boludo. Y Es yo que es diciendo, eso. mira, eso suena eso, ¿ves? Es palpable Wow. en el ambiente, boludo. Está bueno. Es palpable en el ambiente. Es palpable en el ambiente. Así que para mí ahí definitivamente hay algo, ¿viste? Con Sí, sí, respecto al ampli. totalmente. Mm. Y creo que un poco se puede transportar a todo, boludo. Ni hablar en el mundo baterías y percusiones que también, que creo que deben estar atravesadas por la tecnología de alguna manera, pero no sé, boludo, el parche de un tom sigue siendo el parche de un tom, la madera para hacer un bombo sigue siendo la madera para hacer un bombo, boludo. Entonces, la otra vez Sí, pensaba en eso, me parece algo muy noble y un buen flash como del sentido de que el instrumento sigue siendo eso, boludo. Quizás no es el caso, ponele, de los pianos o de los teclados, como que sí, obvio, piano sigue siendo un piano. Ese sonido analógico de sí. cuerdas incluso no, No, sí, sí, sigue no es siendo. emulable. Siguen estando en los estudios. Hay pianos en los estudios, así que si se pueden comprar un buen piano, lo compran. Así que imagínate que la gente que toca piano, piano, digamos, que no te va a No, aceptar un teclado no, para ni grabar. hablar. Pero sí es como que en algún punto la tecnología avanzó, ponele, en el Sí, sentido de que, bueno, evolucionó. evolucionó en el sentido de que podés tener un teclado completamente digital o qué sé yo, y ya no dependés de tener como todo el piano, las cuerdas del piano, etcétera. Sí, sí, Y sí, con la sí. guitarra no pasó eso, boludo. Ni con el Co- bajo, ni con un montón de cosas, ¿no? Pero mm, Es verdad, es cierto eso. Sí, es muy loco, es muy loco. A mí me hace pensar, ¿no? Como a veces pienso y digo, me pregunto cuánta gente, cuántas personas de la generación actual agarran un instrumento mm, y aprenden a tocarlo, sea ni siquiera por trabajo, te digo, por sí, por gusto, hobby, por diversión, por por hobby, como, diversión. sí, pero es una pregunta que me hago. Por ahí hay un revival, por ahí ya lo hay, no sé, por ahí haya, por ahí hay.
Yo siento Yo creo que o tras sea, más debe digital haber se vuelve todo. yo creo que debe haber una gran cuota y muchas veces más cuando tenés un padre o algo que te lo facilita, ¿viste? Como esa búsqueda. Sí, obvio. Pero hoy por hoy es verdad que la pantalla creo que debe ser lo que prima, boludo. Lo primero que, más, antes de que te llame la atención una guitarra, te va a llamar la atención. Antes quizá que te llamara la atención una guitarra, un skate. Ahora es tipo un Obvio. iPad, la compu, ¿entendés? Es como la Play, boludo. Tus amigos a Claro, los 10 años están jugando a Play. claro, exacto. Sí, como que cuando vos pensás que cuando no había teléfonos a la pantalla, era natural como desviar tu atención. Yo creo que por eso también hubo una era musical tan variada, rica y también comercial, ¿no? Como que fue como el pináculo de todo eso, como no fue solo la invención de la Stratocaster, fue como la invención de la Stratocaster, el avance de las frecuencias de radio, el avance de la televisión, es como toda esa época de la Mm. posguerra que empujó como una intensidad cultural, pero tecnológica, y que es ¿cómo se dice? La tormenta perfecta, como eso que fue el inicio de lo que nosotros llamamos música en realidad, porque nosotros escuchamos una música que vos dijiste recién, la guitarra no cambió. Está bien, con la electrónica ya podemos abrir, decir que ya Sí, hubo un cambio en lo otra que uno ventana. llamaría música, pero antes de eso era el reggae. Como que, ¿qué hay? Bueno, hay una batería, hay unas trompetas, todo eso, pero hay un bajo eléctrico, micrófono, o Mm. sea, ese formato, ok, en jazz, por ahí hay un contrabajo, pero digo, también hay una batería, o sea, al final ves los mismos instrumentos, Mm. eran batería, bajo, guitarra y algunas cosas más, como el piano, el piano, por ejemplo, pasó a tomar un rol mucho más secundario en la música, ¿viste? Cuando apareció Total. esta como, es como, y no sé si eso viene de los Beatles o si eso viene de algo anterior, pero de repente la idea fue como, ah, listo, Mm. una banda, ¿no? Como, ¿viste? La Sí, como orquesta es para que música clásica, pero el formato, como, el formato de hacer música ya es como tres, cuatro, por ahí cinco personas, pero esto mm, funciona. Esto lo puedes llevar por el país, esto puedes hacer discos y sacarlo. No sé, de repente, eh, em, sí, totalmente. y hoy es cuando eso ya empezó a cambiar. Ya es algo poco común, es como que hay muchas cosas que te permiten, no diría, sí, que generan que complican la existencia de ese formato. ¿Entendés? Mientras que antes para mí era algo natural. Como que hoy puedes decir, tengo estos temas en mi cabeza, los voy a hacer con un software. Antes era como, necesito Sí. cuatro pies, necesito No, armar una banda. o ni siquiera, boludo, en algunos géneros es le pago a un productor, o le pago a un productor y que lo haga con un software, o, no sé, pago la sesión de una banda, digamos, depende cómo estés preparado, Sí, digamos, con tus recursos, me graben la pista y después salgo yo con el micrófono y la pista que me acompañe y salís a hacer una gira con un micrófono, nomás, boludo. por Eh, ejemplo, ahí es va, un poco sí. choqueante también cuando te gusta, digamos, cuando elegís o te gusta cierta música. Por eso creo que se valora mucho como cuando artistas urbanos, por lo menos yo, montan un show en vivo apalancado con una banda en vivo, ¿entendés? Como, ok, esto sí me transmite algo y no es como le dieron play a una pista que obviamente está saturadísima de bajos sintetizados y qué sé yo, y es como una persona que a veces hasta tiene los coros en el coso y como que ni canta, ¿viste? Y es raro, boludo, a Sí, uno se le hace raro, man. sí. Pero he visto artistas en ese mismo género que en vivo decís, che, este me cerró el culo porque tiene una banda de la puta madre tocando arriba con él. Y sí me Sí, transmitió sí, algo, tipo, sí. Yo me da la impresión de que eso empezó a pasar, es como que hubo bueno, sí, hablando por ejemplo, asumo que estamos hablando medio de trap, supongo, o algo, total. o variantes de ese género. Pero yo diría que me da la impresión de que es como que lo digital, en casi, ni siquiera solo con la música, Mm, pero está empezando a alcanzar un techo. Es como
Sí, está empezando un poco a cavar su propia tumba en el sentido de que hay tanta saturación de lo digital que de repente es como, me gustaría algo más humano, ¿no? Entonces, me parece que sí, es una idea inteligente decir, che, esto por ahí lo compusimos con la computadora, em, pero, o no, pero decir, bueno, por ahí este género musical se puede hacer con músicos, ¿no? Sí, me Mm. parece, sí, porque O yo también creo que te ir a digo ver música, otra. ir a ver música en vivo a un estadio y que no haya músicos, que no haya, Mm. bueno, que no haya músicos es muy raro, no es un espectáculo musical, es como, no sé qué es exactamente, pero sí, yo creo que eso tiene un techo, ¿no? Mientras que si pones músicos, viste, no se pierde eso que hizo que la música sea como un espectáculo Mm. en vivo, ¿no? Si no, no lo es. Y te digo otra con respecto a eso, ni malo ni bueno, pero no voy a dar nombres, obvio, pero también me ha pasado de ir a ver proyectos en vivo que quizás que a mi entender no te voy a decir se pasaron de rosca, pero como que evidentemente hay como muchas capas de guitarras grabadas en estudio y demás, suena bárbaro, Sí. pero después te pones en un compromiso a la hora de defenderlo en vivo, si no tenés los Mm. recursos para tipo, tener todas esas capas de gente tocando en vivo. Entonces, o sale todo por pista y hay gente que obviamente se va a dar cuenta porque hay tres personas en el escenario y suenan tipo cuatro guitarras. Sí. Eh, o no están esas guitarras y dependiendo de la acústica del lugar, la canción suena vacía porque estás acostumbrado a escucharla funcionando en otro nivel. Eh, Sí, me ha pasado che, sí, estoy escuchando tipo arreglos de viola que no estoy viendo en vivo. claro, claro, sí, sí, sí. Pero que está bien, no lo juzgo, boludo. Es parte de poner un show y si tenés una parte con pistas es como que súper entendible y no importa. Como que no sí o sí tiene que ser algo que te mate la experiencia, pero a mí me quedó raro y creo que prefiero que lo puedas rearmar en vivo y que hagas otra versión de la canción Sí. con menos capas y que se defienda. Ahora bien, ya si la canción, tipo, vos le sacás capas y no funciona, bueno, entonces ahí estás con otro problema, boludo. Y bueno, por eso, es como que esto me hace pensar de vuelta en esto que decía, que es como que me parece que hay como ciclos Mm. tecnológicos y culturales y es como que hubo un momento en el cual era como, bueno, este es el nuevo formato. Y ese formato se mantuvo por un buen tiempo y el formato era más o por ahí iba evolucionando con la tecnología, pero Mm. no tanto, en el sentido de que, bueno, sí, em, por ahí como, como la idea de producir en tu casa eh, es bastante nueva, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, Como obvio. de decir, che, bueno, voy a grabar todas estas cosas yo y ponerlas en mi computadora y ahora tengo una canción. Eso, o sea, esa especie de libertad es bastante nueva, como que antes no podías. Entonces es como, no sé si va a pasar en el futuro, pero imagínate que vos podés hacer una película en tu casa. Para nada. Bueno, Sí, boludo, estamos entrando con en la era de actores. de la inteligencia artificial en la que es directamente escribir una canción en do Bueno, mayor con y claro, eso es como, es 3.0, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, para el formato que era, che, una banda es esto, son tipo pibes que tocan juntos, por ahí uno compone más, uno menos, por ahí las canciones las compone otra persona, no importa, pero no importa. son seres humanos que tocan acá y estos pibes los mueves al estudio, grabás, después los mueves en un Mm. lugar y tocan, pero no había eso de cuántas guitarras hay, bueno, por ahí el guitarrista o alguien dice, che, sumamos una más, pero no la vamos a tocar en vivo, ¿no? Pero queda bien. Después le ponemos un pedal y lo solucionamos. Mm. Pero la idea de empezar a meter dos chiches sin tener que llamar a un trompetista, imagínate, vamos a poner lo que sea, vamos a meterle, que yo creo que es lo que uno hace con la lupera o con un software. Electrónica es eso, por ejemplo, puedes meter todo lo que quieras, total después no vas a ir a tocar en vivo, vas a poder pasar todo de una. Pero si vos metés un montón de cosas y después vas y tocas en vivo y te desilusiona, es como una paradoja que los músicos de antes no podían seguir sumando cosas. Era como, che, tenés que hacer tu riff. No había una idea de esa cosa ilimitada
porque lo físico y lo analógico es un limitante, ¿no es? Total. Como tenés una pista, tenías tanto para meter, tenés esto, y después estamos pensando en el vivo. Y con lo digital, de vuelta, arranca toda esta idea de. Yo creo que es como. Por eso digo, es como que un ciclo medio que está mutando a hacer algo nuevo que todavía no está muy definido qué es. Es Mm. como antes no había una lupera. Entonces no había gente que tocaba con una lupera. Y ahora que hay una lupera, está lo bueno de la lupera, está lo malo de la lupera, ¿viste? Es como que no queda. Yo no siento que haya un género representativo ahora em, que sea como tan indiscutible como lo fue el rock en su momento. ¿Entendés? Hay muchos Mm. géneros diferentes, pero siento que cuando se logró ese formato de banda, que hace giras y tipo guitarra, bajo, batería, que duró todo este tipo de 50 años y ahora se está empezando a disolver, yo no siento que pues, estamos en una época de transición, eso es lo que yo pienso con la música. ¿Entendés? Mm. Entonces es como que se presta a eso, como que por ahí, viste, el vivo es una mezcla de, de algo prefabricado y digital, pero por ahí le suma, ¿entendés lo que quiero decir? Cuando lo de antes era muy diferente. Entonces digo, como que todavía no sé, es como que hay muchas puertas posibles, pero Sí. no queda, A ver, es ¿viste? un espacio, puede llegar a ser un espacio a ser creativo también y que el show se vea como potenciada la experiencia en vivo por eso. Eh, Puede llegar a ser en cuanto a venir de dónde, o sea, ver de dónde venís, hacia dónde vas, puede llegar a ser transformativo. Yo no creo que el formato así de banda, tal cual decís vos, yo no creo que muera, pero sí, se ve muy afectado O sea, en no es cuanto a la única esa... opción que tenés, ¿entendés? No, total. Antes era la única opción que tenías. Ahora no es la única opción que tenés. Entonces es como que eso cambia el juego, Sí, del juego. totalmente. ¿Ves? Ahora tenés electrónica y uno dice, está la música electrónica, pero en realidad el trap, si te pones a pensar, y el Mm. reggaetón y todas estas cosas como son música electrónica en realidad. Música electrónica. Podemos decir que es otro género, pero es música electrónica en el sentido de que está construida electrónicamente. ¿Entendés? Entonces, eso es tipo, el resultado de la Mm. electrónica es eso un poco. Como, y de alguna manera podrías hasta decir que cuando estás usando una lupera, cuando estás modificándolo mucho con tu software, estás incursionando un poco en lo que es electrónico, ¿entendés? Por más de que tenga elementos del rock. Por ahí la música, una vez que dejó de ser analógica, lo estás haciendo con tu computadora, ya tiene cosas de la música electrónica. Ya lo estás produciendo de una manera electrónica, ¿entendés? Entonces, Sí. yo creo que es eso. Lo que estamos viendo es el crecimiento tecnológico que hubo de lo analógico a la digitalización, cómo la música también se va digitalizando y sigue teniendo como ese ADN todavía del rock, pero hasta los rockeros mismos usan Pro Tools, que es un software, ¿no? Es como que ya todos nos digitalizamos un poco y no sé, eso es lo que yo pienso, como que estamos en una época de transición y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que sí, como que, no sé, como eso es lo que pienso un poco de la situación actual. Y cuando yo pienso en grabar el tema del audio, Mm. me parece que yo pienso un poco en un equilibrio entre ambas cosas, ¿viste? Como lo nuevo y lo viejo. Yo creo que eso van a ser un poco los sonidos de hoy en día, ¿no? Por ahí lo mejor de lo viejo. Y porque también es verdad que seguramente hay cosas viejas que sonan como el orto. Eh, Seguro, boludo, obvio. Hay que- cosas incluso que decís, che, qué discazo, y cuando lo escuchás ahora, sí, boludo, suena que lo grabaron con un, no sé, boludo, se sí, escucha tema, y decís, bueno, esto está lleno de agudos, me está haciendo concha, sí, 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 y sí, porque se sí, sí, grababa sí. así, boludo. Eh,
Sí, Más que nada pensando en blues o jazz muy viejo, pero nada, boludo, la tecnología ha avanzado mucho en lo que es grabación, estudio, audio en general, pero no en lo que es una guitarra, sus micrófonos, los amplis, eh, y eso me parece re loco, boludo. Así que nada, creo que es la y combinación sí, quizá, ¿no? sí, es un... Sí, no sé, es un... No sé si nosotros también estamos viendo un poco lo mejor de lo viejo. Por ahí hubieron como una Cosas... tanda de por ahí hay Stratocasters de los 50 que son una poronga y Mm. justo hay 15 que son épicas y todos quieren esas. No sé, es difícil saber, pero es verdad que me parece cuando uno avanza en el tiempo por ahí ves el pasado como algo medio nostálgico, pero bueno. Y de hecho el otro día me quedé pensando en eso porque hay discos remasterizados también que suenan muy Sí, bien. Yo creo que eso está bueno también porque hay bandas que grababan muy precariamente y como los Grateful Dead o cosas así pero lo remasterizan y cuando lo escuchás remasterizado, wow, ahí te caes de culo. Entonces, sí, total. eh, Tienen mucho remasterizado. Y ellos tienen muchos discos en vivo, boludo. ¿Sabes lo que debe haber sido grabar eso, muchos, boludo? muchos, muchos, sí, sí, sí. Entonces ahí hay algo, como que eso es lo bueno de lo nuevo, ¿no es? ¿Sabes lo que me Yo gusta pienso eso de... realmente. Yo pienso eso, como que mejorar lo viejo, pero yo pienso que lo nuevo Mm. es su único mérito y su único, como dicen en inglés, su único claim to fame, que es como su único discurso es bueno porque es nuevo. No, yo en eso no estoy de acuerdo, porque hay un montón de No, cosas nuevas total. o sea, eso no existe. Como que eso es algo que es como lo vanguardista, que como que está destinado a ser obsoleto, a ser una moda, porque va a dejar de ser nuevo en algún momento. ¿Entendés? La pregunta es si va a dejar de ser bueno. Por ejemplo, si hablamos de los Grateful Dead recién, los Grateful Dead dejaron de ser nuevos. En su momento por ahí era como, wow, es una moda, es algo nuevo. Ahora ya no es más nuevo. Así que ahora sabés si es bueno o no. Los géneros nuevos, las cosas nuevas también, o sea, es como que el tiempo va a poner las cosas en su lugar para mí. Y Totalmente. lo de esta era, que va a permanecer, van a ser las cosas que vas a decir, bueno, resuenan con otras eras, dejaron de ser una moda, ¿viste? Yo creo que con las películas lo es, o sea, como que si vas a hacer una película puro efecto artificial, va a tener que ser muy buena, creo yo, para que resuene, porque uno tenés que aceptar el hecho de dejar de ver las películas que se hicieron con menos efecto, como el efecto artificial le saca algo de la magia. Entonces, tiene que ser realmente algo muy particular para que vos digas, bueno, estoy dispuesto a perder esas cosas buenas que se lograron antes. ¿No? Eso es lo que yo pienso. Sí. Como, sí, no sé, es un tema, pero, Sí, en el pero sentido sí, de, como, de las películas creo que entra también en juego otra cosa que es cuando, si es muy burdo, como que es demasiado el efecto y te llega a desconectar de, como darte cuenta de que lo que estás viendo, o sea, si vos comparás y no sé, El Señor de los Anillos, boludo, está llena de efectos, pero creo que es tan no tanto, buena y está tan bien lograda. pero no tan, justamente, Claro, eso es bueno, lo que, no, lo no que iba a tanto decir. como ahora se usa el CGI con todo, pero vos en ningún momento Claro, decís, de repente te desconectás y dices, ah, claro, porque estoy viendo una película en el cine y eso fue muy burdo lo que acaba de pasar. No, vos estás metido en la sí, narrativa y nada sí. te, no sé, a los ojos Bueno, los ves ahí y es gente disfrazada. bueno, pero vos hiciste la comparación perfecta, y esto es una crítica, digamos, que yo he escuchado a muchas personas hacer. Mm. Tenés el Señor de los Anillos, que es un poco lo último, es como de la era pre-CGI, ¿no? Es como hay muchos Mm. extras con disfraces, muchos extras con disfraces. Hay ciudades de maquetas Las lleno, maquetas, como boludo, que las maquetas son increíbles. lleno, como lleno de eso. Y después mirá el Hobbit
y son películas que ni en pedo le llegan, tan buenas, sí, pero no le llegan a los talones al Señor de los Anillos. Y ahí tiene la explicación. O sea, están hechas con efectos especiales a cagar por un montón de. Porque la era misma del cine ya hizo. Pumba, ya subió a lo que es Sí, CGI. sí, sí, Ahí sí. ves la diferencia. ¿Entendés? Y ese Y es si el no te riesgo. subís, corres el riesgo de que tu película parezca o que no tenía el presupuesto para. Como que corres el riesgo de que si no te subís a eso parezca chota, Creo que es al ¿entendés? revés. Yo creo que es al revés. Yo creo que es para hacer lo que hiciste en El Señor de los Anillos, tenías que tener un presupuesto inmenso, porque tenés que contratar todos esos extras, tenés que hacer esas maquetas, tenés que tener los disfraces. Y con los efectos especiales es una manera de abaratar costos en realidad. No son más caros. Es como decir, che, ¿qué hacemos? ¿Vamos a filmar esto en la cima de esta montaña o con Photoshop y ponemos este pibe ahí arriba? O sea, es mucho más barato. ¿Entendés? Como hacer el Sí, hay que Photoshop que ver, llevar a alguien en boludo. helicóptero, ¿no? Bueno, eso Eh, seguro. Pero hay que ver, porque a veces renderizar con la compu, tengo entendido que no es tan barato, viste, pagarle un estudio, es tiempo. No sé, yo creo que la audiencia se acostumbra a eso, se acostumbra a consumir ese tipo de efectos, y si sale una peli nueva y no está en ese estándar, la gente como que ya el ojo de la gente es como, ah, esto es una cagada, porque no está a tono con Avengers, ponele. Y vos decís, no, boludo, es mucho, o sea, es difícil de explicar eso de por qué el Señor de los Anillos se mantiene como se mantiene a pesar del tiempo. Eh, Quizás que hay otros ejemplos mejores donde a la distancia vos la ves y decís, ah, bueno, ahora estos efectos no se defienden tanto, ¿viste? Como justo el Señor de los Anillos es un efecto que se defienden demasiado bien. Te perdí el audio. Te perdí el audio, Luco, pero bueno, creo que ya estamos en horario, así que nada, si querés cerramos por hoy la mesa abierta. Eh, y bueno, nada, gracias por escuchar un poquito de audio, un poquito de la evolución de lo que fue la guitarra, el audio en la música, el cine y demás. Eh, Nada, nos veremos nos veremos en próximos episodios del Club Bemol. Muchas gracias a todos.